El presidente de China acaba de decir que el orden internacional está, cito, desmoronándose en el caos. Escuchemos. El orden internacional se está desmoronando. Necesitamos mejorar la comunicación, fortalecer la confianza y trabajar juntos para evitar que el mundo regrese a la ley de la selva. No está hablando de China, está hablando del dólar estadounidense. Cada vez más países en todo el mundo tienen que elegir un bando, China o Estados Unidos. Y él dice que más países están empezando a decir no a Estados Unidos y sí a China. España firma 19 acuerdos comerciales con China. Canadá sigue su ejemplo. Yahoo Finanzas publica el titular. Hasta 2016, los acuerdos más grandes excluían a EU, pero ahora incluyen a China. La razón por la que debes prestar atención es porque si el dólar estadounidense pierde valor, eso significa que tu sueldo no puede comprarte tantas cosas y necesitas más dólares para comprar tus comestibles o tu casa o tu coche o tus vacaciones. Y en este video quiero desglosar lo que está sucediendo. De esa manera puedes protegerte, pero también entender dónde está la oportunidad económica, porque sí, esto crea oportunidades para el inversor financieramente astuto. Así que vamos a desglosarlo todo. No lo imaginas. No fue siempre la potencia económica mundial. El dólar dejó de ser la moneda de reserva mundial tras la Segunda Guerra Mundial en 1944. En 1944, 44 países acordaron que el dólar estadounidense sería la próxima moneda de reserva mundial. Esto significa que todo el mundo, no solo los Estados Unidos, sino todo el globo, hace negocios en dólares estadounidenses. ¿Por qué importa eso? Porque eso significa que hay más demanda de dólares estadounidenses. Si deseas adquirir petróleo o comerciar a nivel internacional, precisarás contar con dólares estadounidenses. Una mayor demanda de dólares significa más valor para la moneda estadounidense. Al trabajar en EEUU y cobrar el salario, tu dinero tiene más poder de compra. Cuando ahorras dólares estadounidenses en el banco, tus ahorros tienen más poder adquisitivo. Entonces, este estatus de moneda de reserva le da a tu dinero por el que trabajas en los Estados Unidos más poder, más estatus, más capacidad de compra. Ahora podrías escuchar eso y decir, Jasprit, no estoy seguro de eso, porque $1,000 hoy no me compran tanto como $1,000 hace 10 años. Sí, tienes razón. Y esto me lleva al punto número 2. ¿Qué pasó en 1971? Porque durante este tiempo, cuando el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial, nuestro dólar estaba respaldado por oro físico, lo que significaba que no teníamos la capacidad de simplemente imprimir dinero de la nada. Pero eso cambió en 1971 porque es cuando nuestro dólar estadounidense pasó de estar respaldado por oro físico a ser simplemente una moneda fiduciaria. Lo que significa que ya no está respaldado por oro físico porque entonces el presidente Richard Nixon sacó al dólar estadounidense del patrón oro. El secretario del Tesoro para tomar las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connolly que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. Permíteme enseñarte el significado de eso y luego lo que representa. También lo que está por venir. El sistema económico depende del gasto. Quien gasta más hace ganar a otro. Si entras a Chipotle y abres tu billetera y compras el tazón, Chipotle va a ganar dinero. Si abres tu billetera, compras la carne extra, compras el guacamole extra, Chipotle va a ganar más dinero. Pueden contratar a más empleados, pero si entras a Chipotle y no gastas dinero y te vas, Chipotle podría tener que reducir operaciones porque no están ganando tanto dinero. Ahora, el mayor gastador en nuestra economía no eres tú ni yo, no es Chipotle, ni Amazon, ni Nvidia, es el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ¿de dónde obtiene el gobierno su dinero? El gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos. Son los dólares de impuestos de los contribuyentes. Pero hay un problema con eso. La forma en que funciona el gobierno es que generan dólares de impuestos grabándote cuando vas a trabajar. Graban tu propiedad. Graban las ganancias de capital. Graban a las corporaciones. Graban un montón de cosas diferentes. Pero el gobierno recauda estos impuestos y luego sale y gasta dinero. Ahora, podrías decir que el gobierno de los Estados Unidos va a ser inteligente con su dinero. Y si recaudan $100 en impuestos, van a gastar $100 en impuestos. Pero así no es como funciona. El gobierno recauda $100 en impuestos y luego gasta 1,20 porque el gobierno gasta más dinero del que genera. Esto se llama nuestro déficit nacional. Cada año el gobierno gasta más dinero del que recibe. Y luego, cada año, ese déficit se convierte en algo llamado nuestra deuda nacional. Y en este momento, al momento de grabar este video, acumulamos $39 billones en deuda por gastar más de lo que generamos, generando este incremento en nuestra deuda nacional. Bueno, hay un par de cosas que debes entender.
¿De dónde va a pedir prestado ese dinero el gobierno de los Estados Unidos? Existen 3 fuentes de financiamiento para el gobierno: solicitar préstamos a ciudadanos como nosotros. Pueden pedir prestado este dinero a países extranjeros como Japón, el Reino Unido, China, o pueden recurrir al número 3, el Banco de la Reserva Federal. Este prestamista es crucial para el gobierno de EUU. El Banco de la Reserva Federal presta dinero al gobierno, que luego lo gasta. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen un poco interesantes, porque aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco porque tú y yo no podemos ir allí a depositar dinero. No son una reserva porque no están sentados sobre ninguna reserva de efectivo y no son federales. Lo dice en su sitio web, no son parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto podría generarte confusión. Entonces, si la Reserva Federal no es un banco ni guarda efectivo, ¿cómo presta dinero al gobierno de EEU? Bueno, el Banco de la Reserva Federal tiene un poder especial, y ese poder especial es el dinero, impresión. Y así, el Banco de la Reserva Federal, cuando quieren prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos, encienden la impresora de dinero, imprimen este dinero, se lo prestan al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno luego gasta ese dinero y todos se sienten ricos porque ahora el gobierno puede renunciar a beneficios. Pueden pagar a contratistas, pueden hacer negocios, pueden enviar cheques de desempleo y cheques de estímulo y te sientes rico porque estás recibiendo este dinero del gobierno. Pero hay una consecuencia. Cada vez que escuches sobre el gasto del gobierno, quiero que pienses en otra cosa, porque el gasto del gobierno en sí mismo es inflación. Porque ¿qué es la inflación? La inflación proviene de la palabra inflar. ¿Qué estás inflando cuando tienes inflación? Estás inflando la oferta monetaria. Estás inflando cuánto dinero hay. Así que si el gobierno ahora está gastando dinero que no tiene, ese dinero tiene que ser impreso. Y a medida que creas más dólares, el valor de cada dólar individual disminuye. ¿Por qué importa eso? Volvamos a lo que estoy hablando aquí. Porque antes de 1971, nuestro dólar estaba respaldado por oro. Cuando estaba respaldado por oro, no se podía imprimir dinero, porque se necesitaba más oro para imprimir más dinero. El dinero no se puede simplemente imprimir para crear riqueza. Antes de 1971, imprimir más dinero necesitaba justificación basada en riqueza existente. Después de 1971, la eliminación del dólar del patrón oro hizo que se convirtiera en moneda fiduciaria. ¿Era dinero respaldado por una promesa del gobierno de EU, no por oro? Eso es la moneda fiduciaria, respaldada solo por una promesa. Y ahora lo que sucedió después de 1971 fue cuando el gobierno ahora pueden comenzar a imprimir la cantidad de dinero que deseen con la ayuda del Banco de la Reserva Federal. Porque adivina qué, para imprimir dinero no necesitamos más oro, son solo pedazos de papel. Y ahora, cuando imprimes este dinero, permite al gobierno gastar. Pero el problema entonces es la inflación. Y aquí es donde las cosas se ponen muy interesantes. Y ahora quiero recordarte que hemos estado cubriendo todo esto en Market Briefs. Market Briefs es mi boletín diario gratuito para inversores. Analizamos la economía, el mercado inmobiliario, bursátil, cripto y global. Es divertido, ingenioso y fácil de leer. Léelo en menos de 5 minutos cada mañana. Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs todos los días. Y como un bono adicional, cuando te inscribes en Market Briefs, también te vamos a ofrecer una nueva clase magistral gratuita sobre inversiones que creé, donde te guiaré sobre cómo puedes comenzar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes de que lleguen a los titulares. Voy a mostrarte el marco que mi firma usa para investigar oportunidades e inversiones. Si quieres la clase magistral en inversiones e informes de mercado, todo es gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte. Y tengo el enlace para ti abajo en la descripción. La razón por la que esto se vuelve muy interesante ahora es porque entendemos cómo el gasto del gobierno es inflacionario. Y la razón por la que esto es tan importante para que lo entiendas y la razón por la que esto es tan crítico aquí es porque sí es inflacionario. Pero recuerda, la razón por la que no es más inflacionario es porque el dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Todo el mundo sigue teniendo fe en el dólar. ¿Por qué? Porque el mundo comercia en dólares, el mundo compra petróleo en dólares, el mundo hace negocios en dólares estadounidenses. Así que todavía hay mucha demanda del dólar. Así que el dólar depende de la demanda para seguir teniendo valor. Pero si el mundo tiene menos demanda del dólar, bueno, ahora de repente el dólar no tiene tanto poder adquisitivo, lo que significa que tu sueldo por el que trabajas no puede comprarte tantas cosas. Tus ahorros no pueden comprarte tantas cosas
Y sabes que en los últimos años, especialmente después de la pandemia, los ahorros han estado perdiendo valor. Tu salario puede no haber aumentado lo suficientemente rápido para compensar la inflación que se debe al gasto del gobierno. Pero la verdadera inflación ha sido contenida porque la gente sigue teniendo fe en el dólar. Imagina qué pasaría si la gente dijera, ya no tengo tanta fe en el dólar estadounidense. No quiero el dólar estadounidense. Crear un billete de $100 ahora cuesta mucho más, unos 12 centavos. Puedes empezar a ver ese problema ahí, y a esto es a lo que se refiere el presidente de China. En los últimos años hemos comenzado a ver lentamente cómo personas y países empiezan a alejarse del dólar estadounidense. Te mostraré algunos números. En el año 2000, el 71% de las reservas globales se guardaban en el dólar estadounidense. Avanzando 10 años, en 2010, solo el 62% de las reservas globales se guardaban en el dólar estadounidense. Avanzando hasta 2020, ahora solo el 59% de las reservas globales se guardan en el dólar estadounidense. Y luego, avanzando hasta mediados de 2025, alrededor del 56% de las reservas globales se guardan en el dólar estadounidense. Ahora, puedes empezar a ver una tendencia aquí que en los últimos años menos reservas globales se están guardando en el dólar estadounidense y están comenzando a guardarse en otras monedas y otras formas de dinero. ¿Por qué importa eso? Recuerda lo que estaba hablando antes, oferta y demanda. Menos demanda por el dólar estadounidense. Menos valor para el dólar estadounidense. Y aquí es donde China entra en juego porque China entiende que esto está sucediendo y están haciendo cosas activamente para acelerar que la gente deje el dólar estadounidense porque China quiere fortalecer su moneda, quieren fortalecer su economía, quieren ser la próxima superpotencia económica mundial y por eso China ha trabajado para construir su propio pacto llamado BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con muchos otros países ahora, han comenzado a crear su propia alianza donde están trabajando para transaccionar en sus propias monedas y están tratando de dejar el dólar estadounidense. Vimos a los refinadores indios comprando petróleo crudo ruso en yuanes chinos, no en dólares. Los países BRICS están creando su propio sistema de pagos independiente de Estados Unidos. Y ahora tenemos este conflicto en el Medio Oriente y todos están hablando de Irán, pero también impacta a China. Hablaré más sobre eso en un momento. Ahora, aquí está la realidad. El dólar estadounidense no va a llegar a cero mañana. No vamos a perder el estatus de reserva mañana. Es un cambio lento y gradual y hemos visto este cambio ocurrir una y otra vez a lo largo de los siglos y a través de los imperios. Lo vimos suceder desde el Gran Imperio Romano. Presenciamos la caída del Imperio Español y del Británico. Ahora el Imperio Americano se encamina hacia su destino próximo. El Imperio Americano está liderado por el dólar estadounidense. Y todos los grandes imperios antes que nosotros perdieron su estatus porque el gobierno comenzó a gastar dinero que no tenían, lo que luego llevó a la devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda perjudica la economía, perjudica esa moneda, lo que eventualmente crea la oportunidad para un nuevo orden mundial, una nueva superpotencia mundial, una nueva moneda mundial. Y eso es a lo que China está aludiendo, que quieren ser los siguientes. Ahora, ¿cuándo sucederá eso? ¿Ocurrirá en nuestra vida? No lo sé, pero eso es lo que debes prestar atención. Y la razón por la que estaba hablando de lo que está sucediendo en el Medio Oriente es que demos un paso atrás y entendamos cómo China juega un papel con el Medio Oriente. Porque Irán es un gran productor de petróleo. Y el mayor comprador de petróleo iraní no es Europa, no es India, es China, porque China está comprando algo así como el 90% del petróleo de Irán. Hablamos de este conflicto en el Medio Oriente como si fuera una guerra entre los Estados Unidos y el Medio Oriente, pero ahora cuando se habla de que los Estados Unidos bloquean el estrecho de Hormuz en el Medio Oriente, bueno, ¿por qué querrían los Estados Unidos bloquear el paso de petróleo a través del Medio Oriente? Porque si estamos deteniendo el paso del petróleo, esto afecta el suministro. Si el suministro de petróleo escasea, aumenta el precio del petróleo, de la gasolina y la inflación. ¿Por qué EEU empeoraría la inflación? Porque saben que si pueden detener a Irán de enviar su petróleo, eso es menos petróleo que va a China. ¿Por qué se involucraron los Estados Unidos con Venezuela? China, gran comprador de petróleo venezolano. Sin mencionar que no solo Irán está vendiendo petróleo a China, Irán está vendiendo petróleo a China por debajo del valor de mercado. ¿Por qué eso importa? Esto permite a China adquirir petróleo a bajo costo utilizado en la producción de plásticos, generación de energía y diversos sectores económicos. Y si China está obteniendo este petróleo barato, entonces pueden usar esta energía barata para producir más productos y competir contra los Estados Unidos. Sabemos que la economía china crece alrededor de un 4% al año, mientras que la de EEUU
lo hace solo alrededor del 2%. Por eso muchos economistas dicen que en la próxima década más o menos, si los Estados Unidos y China crecen a las mismas velocidades que están ahora, la economía de China superará a la economía de los Estados Unidos. Entonces, quizás estos conflictos geopolíticos busquen dañar la economía china. Podrían relacionarse con los aranceles que se están aplicando. ¿Por qué EU impone altos aranceles a China? Parece que quieren recuperar la manufactura en su país, y eso debe ser parte de la razón. Pero no olvides, las empresas estadounidenses hacen muchos negocios en China. Y si ahora estas empresas están gravadas por hacer negocios en China porque es muy caro hacerlo debido a los impuestos arancelarios, si estas empresas trasladan sus negocios fuera de China, eso va a perjudicar a la economía china porque eso significa que los negocios y el dinero se están moviendo fuera de China. Así que podemos empezar a ver este juego económico que se está jugando aquí, donde los Estados Unidos estaban por delante, todavía están por delante, pero están preocupados de que China vaya a tomar la delantera. Y ahora podemos hacer dos cosas. Podemos intentar competir y vencer a China. O también podemos intentar perjudicar a China en su propio juego. ¿Cómo hacemos eso? Posibles aranceles para incentivar salida de empresas de China, potencialmente a través de estos conflictos petroleros para dificultar y encarecer el acceso de China a la energía. Y por eso quieres entender algunas de estas cosas que están sucediendo, porque no solo es un asunto económico, sino que también afecta el valor del dólar estadounidense. Porque si trabajas por dólares y ahorras en dólares, lo último que quieres es preocuparte por la pérdida de valor del dólar. Y cada vez que el gobierno gasta dinero, el dólar pierde valor. Ahora podrías decir, bueno, ¿por qué el gobierno no puede simplemente dejar de gastar dinero? Porque hay una solución bastante simple al problema. Pero ese gasto también conlleva dolor y consecuencias, porque ahora hemos llegado a un punto en el que la gente está adicta al gasto gubernamental. Presenciamos la caída de Doge en el año 2025 por los recortes en el gasto público. Ahora Doge no hizo lo que decía que iba a hacer, pero la idea era que Doge iba a reducir el gasto del gobierno. Bueno, si escuchas que el gobierno de Estados Unidos reduce el presupuesto, alguien dejará de percibir salario. Esa persona será despedida. Y esas cosas causan dolor porque recuerda, el gobierno de los Estados Unidos es el mayor gastador en nuestra economía, lo que significa que muchos salarios dependen del gasto del gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno no solo gasta en base a lo que generan en impuestos, están dependiendo de esta deuda. Estamos gastando alrededor de $2 billones al año que no tenemos. Ese dinero tiene que ser prestado. ¿De dónde toman prestado este dinero? Pueden tomar prestado este dinero de personas como tú y yo. Pueden solicitar dinero prestado ya sea de países extranjeros o del Banco de la Reserva Federal, teniendo que imprimirlo para prestarlo luego al gobierno de EU. Y cada vez que el Banco de la Reserva Federal imprime otro dólar, más inflación ocurre, lo que perjudica el valor de tus ahorros, lo que perjudica el valor de tu sueldo. Y por eso el presidente chino ahora está hablando sobre cómo hay este orden mundial en decadencia porque quieren aprovechar esta oportunidad de esta economía que depende del gasto gubernamental para luego convertirse en el próximo orden mundial. Ahora de nuevo no sabemos si o cuándo eso va a suceder. Pero hablemos de cómo esto también podría crear oportunidades potenciales de inversión, porque la realidad es, si solo fueras un ahorrador, vas a perder frente a la inflación. La inflación perjudica el valor del dólar. La inflación ha estado presente mucho tiempo antes de la pandemia. Quienes lo entienden pueden beneficiarse, mientras que el resto, lamentablemente, se quedan atrás lentamente. Porque si solo dependes de tu sueldo, si solo dependes de tus ahorros, tu sueldo y ahorros pierden valor por la inflación. Por eso tus inversiones son clave. Permíteme revisar algunas ideas sin recomendarte en qué invertir. No te estoy diciendo en qué invertir. Invertir tiene riesgos. Nunca se te garantiza ganar dinero cuando inviertes. De hecho, perderás dinero en algún momento. Siempre investiga antes de confiar en alguien en línea. El sector inmobiliario es el número 1. Me gusta el sector inmobiliario porque es un activo tangible que se ajusta a la inflación, algo que puedes ver, sentir y tocar. La inflación provoca un aumento en los precios de las propiedades. Aunque fluctúan, cuando hay más dinero disponible, la gente tiende a adquirir casas, lo que a su vez incrementa los precios en el mercado inmobiliario. Al invertir en bienes raíces durante la inflación, los valores de alquiler aumentan, lo que incrementa tus ingresos. Cuando compras propiedades, recibes ingresos, posees un bien tangible y aprovechas grandes deducciones fiscales del Código Tributario.
Como abogado con licencia, que no es tu abogado, puedo decirte que hay muchos inversores en bienes raíces que están ganando grandes sumas de dinero y que pagan poco o nada en impuestos, porque eso es lo que dice el Código Tributario. Ahora, si no quieres comprar el bien raíz en sí, pero quieres exposición a bienes raíces, hay fondos que pueden darte exposición a bienes raíces. De nuevo, no puedo decirte en qué invertir, pero como ejemplo, BUENQ. Este es un ETF creado por Vanguard que te da exposición al mercado inmobiliario si deseas esa exposición sin realmente comprar bienes raíces físicos. Número 2 es el oro. Ahora, entiendo que los precios del oro han aumentado después de la pandemia, pero hablemos realmente del oro desde una perspectiva histórica, porque el oro realmente no es una inversión. Así no es como lo veo. Veo el oro como una forma de ahorrar dinero sólido, como una forma de ahorrar dinero, porque tu oro cuando lo compras no produce ningún valor, solo se queda ahí y te mira de vuelta. Por el contrario, la adquisición de acciones de Amazon permite a la empresa crear valor y contribuir positivamente al mundo a través de un aumento en las ganancias. Bueno, el oro solo está ahí. Los precios del oro han subido porque la gente busca refugio en él cuando hay preocupaciones sobre el dólar, la inflación o la economía. Son signos de inquietud en los mercados financieros. Y lo que pasa con el oro es que no solo sube de valor, vamos a retroceder en el tiempo. Echemos un vistazo a lo que sucedió con los precios del oro después del colapso de 2008. Los precios del oro se dispararon en 2008. ¿Por qué? Porque la economía colapsó. La Reserva Federal imprimió dinero, el gobierno aplicó easing y el oro subió entre 2008 y 2012. Bueno, ¿qué pasó entonces en 2012? Fue cuando la gente se dio cuenta de que la economía iba a estar bien, el dólar estadounidense iba a estar bien, la hiperinflación no iba a suceder. Y los precios del oro se desplomaron desde 2012 hasta 2020. En 2020, la impresora de dinero se activó de nuevo, el gobierno inició la estimulación económica y la Reserva Federal imprimió dinero. Los precios del oro subieron desde 2020 debido a las persistentes preocupaciones sobre la inflación. Si las preocupaciones sobre la inflación desaparecen, los precios del oro probablemente caerán. Pero cuando miras el oro como una forma de ahorrar dinero sólido porque entiendes que la inflación va a seguir ocurriendo y eres un inversor a largo plazo, bueno, entonces puede crear oportunidades para ti. Puedes adquirir oro en forma física o a través de ETFs en bolsa, como por ejemplo el ETF GLD. Esta opción es solo un ejercicio para reflexionar como inversionista. Por último, menciona el punto número 3, invertir en materias primas. Y la razón por la que las materias primas son interesantes es porque cada vez que escuchas sobre monedas de reserva y comercio global, ¿de qué están hablando principalmente? Están hablando de materias primas. Estos son metales. Estas son cosas que la gente necesita. Trigo, alimentos. Estas materias primas son cosas que la gente necesitará para producir la economía, para que las personas sobrevivan, y eso también puede ser una oportunidad de inversión potencial a largo plazo. Ahora, de nuevo, hay muchas maneras de invertir en materias primas. Puedes salir y comprarlas tú mismo o puedes invertir en el mercado de valores en fondos que te den exposición a estas materias primas. Aquí tienes un par de ejemplos. El ejemplo número 1 es DBC, un ETF que ofrece una amplia exposición a las materias primas como el petróleo, la agricultura y los metales. Así que si solo quieres una exposición amplia a los recursos físicos por los que el mundo está compitiendo, esto te dará exposición a eso. Si quieres enfocarte un poco más en un nicho, nuevamente como ejemplo para ayudarte a empezar a pensar como un inversor, tienes el cobre. COPX es un ETF que te dará exposición a ese espacio del cobre. El cobre es esencial para la infraestructura. Fábricas, red eléctrica, vehículos y centros de datos lo requieren. Invertir en este sector es una buena idea. De la mano con las materias primas está la energía porque ahora para que los países compitan están compitiendo para producir cosas. Para producir más cosas necesitamos más energía. Para aumentar los centros de datos y la inteligencia artificial se requiere más energía. China y Estados Unidos compiten en energía eléctrica y local. Y puedes invertir en energía si crees que hay una oportunidad. Ejemplo 1, armas nucleares, Nuke Z. Este es un ETF que te va a dar exposición a la energía nuclear y al uranio porque sabemos que China y los Estados Unidos están invirtiendo fuertemente en energía nuclear. Otro es GRID. Este es un ETF que da exposición a la infraestructura de la red energética. Todo comercio nuevo requiere energía y las redes son fundamentales para sustentarlo. El quinto, y crucial, es Estados Unidos. Invertir en la economía de los Estados Unidos, porque sé que mucho de esto suena como, oh Dios mío, los Estados Unidos van a fracasar. Eso no es lo que estoy diciendo. Mira, el Imperio Británico colapsó y fue entonces cuando el dólar estadounidense se convirtió en la moneda de reserva mundial. Pero la economía británica todavía está bien en comparación con donde estaba hace 100 años. Por eso no afirmo que la economía estadounidense vaya a ser horrible.
Pero entender cómo puedes invertir tu dinero y potencialmente querer tener algo de diversificación, tal vez en mercados internacionales también, porque puedes invertir en los Estados Unidos y también internacionalmente si crees que eso es una oportunidad para ti. Si deseas invertir en los mercados de EU, puedes optar por el S&P 500, que incluye a las 500 mayores empresas del mercado de valores. Hay diversas formas de hacerlo. Eso sería algo como SPI. Si quisieras obtener una exposición al mercado de valores total, bueno, entonces puedes invertir en algo como VTI, que te va a dar exposición a las 2,000 más empresas que están en el mercado de valores de los Estados Unidos. Ahora podrías preguntarte, Jaspreet, ¿qué tal si quiero invertir en compañías internacionales o en la economía china? Número 1. Si solo quisieras una exposición amplia a los países desarrollados alrededor del mundo, estos son más los países más grandes y establecidos del mundo. Fondos como BEA te van a dar exposición a esos países desarrollados. Si dijiste no, voy a ir a los países más pequeños, los mercados más emergentes, bueno, puedes invertir en algo como BWO que te va a dar exposición a esos mercados emergentes. Si quieres ser aún más específico y deseas invertir en países específicos como tal vez China, bueno, hay ETFs que pueden darte exposición a China. Por ejemplo, MCHI es un ETF que puede darte exposición a la economía china. Nuevamente, estos son solo algunos ejemplos. No te estoy diciendo en qué invertir. Hay fondos que pueden darte exposición a muchos países por ahí. Como inversor, necesitas saber a dónde va el dinero. Así podrás invertir de manera acertada. No tienes que invertir todo tu dinero en un solo lugar, pero es importante entender cómo puedes proteger tu dinero y dónde crees que se está dirigiendo. ¿De qué está hablando el presidente chino en este video? Conversa acerca de un orden mundial en constante cambio o en deterioro. El dólar estadounidense específicamente, porque hemos estado viendo cómo el dólar estadounidense ha cambiado en las últimas décadas y durante el último siglo. Y aquí es donde la economía china, junto con otros países y las naciones BRICS, han estado trabajando para fortalecer sus monedas como una forma de competir contra los Estados Unidos. Y hemos visto muchos conflictos geopolíticos, como lo que pasa en Oriente Medio ahora, también como forma de dañar la economía china. Sí, cubrimos todo esto en resúmenes de mercado. Esa es mi hoja informativa financiera gratis. El enlace está abajo en la descripción. Pero luego de lo que hablamos es de cómo el dinero fluye a través de nuestro sistema económico, porque el gobierno de los Estados Unidos gasta el dinero que obtiene de los impuestos, pero gasta más de lo que genera. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que endeudarse. Bueno, ¿quién es uno de los principales prestatarios? Bueno, ¿de dónde obtiene el gobierno de los Estados Unidos este dinero que van a gastar? Pueden pedir prestado a personas como tú y yo. Pueden solicitar préstamos a países extranjeros o al Banco de la Reserva Federal, aunque este último no cuenta con dinero, así que optan por imprimirlo. Luego el gobierno lo gasta, lo que crea un auge económico. Pero eso causa inflación, porque cada vez que ves gasto gubernamental es inflacionario. Hace que los precios de las cosas suban, el dólar baje. Ahora debemos 39 billones de dólares en deuda porque el gobierno gastó ese dinero que no tenía y tuvo que pedir prestado, gran parte tuvo que ser impresa por el Banco de la Reserva Federal. Ahora afrontamos la nueva etapa económica. Tenemos más y más países que están tratando de competir contra los Estados Unidos económicamente. Y aquí es donde, como inversor, si quisieras ver, bueno, ¿cómo invierto mi dinero? Revisé un puñado de diferentes opciones. De lo que hablamos, nuevamente, no puedo decirte en qué invertir. Te muestro cómo empezar a pensar como inversor. Puedes invertir en bienes raíces físicos, un activo tangible con flujo de caja y beneficios fiscales. O si quisieras invertir en bienes raíces en el mercado de valores, algo como BNQ puede darte exposición a eso. Luego hablamos sobre el oro. El oro suele actuar como protección ante la inflación. Personalmente no lo veo como una inversión, sino como un método seguro de ahorro. Pero nuevamente hay formas en papel en el mercado de valores para invertir en oro. Luego hablamos sobre las materias primas. Si solo quisieras poseer una parte del mercado más amplio de materias primas, porque sabemos que el comercio global lucha por materias primas, hay fondos que ofrecen exposición a ello. Puedes invertir en fondos para tener exposición directa al cobre. También podemos hablar sobre energía. Hay actualmente una carrera energética global para impulsar la economía, la inteligencia artificial, la tecnología y demás. Puedes invertir en energía nuclear o infraestructura energética. O si quisieras invertir en la economía estadounidense en general, porque crees en el futuro de la economía estadounidense, existen fondos que te ofrecen acceso a las 500 mayores empresas en bolsa, otros brindan exposición al mercado de valores en su totalidad También podrías optar por invertir en empresas internacionales. Bueno, puedes invertir en países desarrollados, puedes invertir en mercados emergentes, o puedes invertir en países específicos como China, dependiendo de lo que diga tu estrategia de inversión. Nuevamente, aquí es crucial tu estrategia para entender lo que pasa. No entres en pánico, analiza cómo se mueve el dinero, crea oportunidades para ti. Si te resultó útil este video, la mejor forma de agradecer es recomendándolo. Por favor, compártelo con amigos, familiares, colegas o socios para difundir educación financiera.
Gracias, gracias. El 15 de mayo de 2026, el Banco de la Reserva Federal va a reiniciar y la mayoría de las personas no se enterarán hasta que lo sientan en su billetera. ¿Qué está sucediendo el 15 de mayo? El presidente del Banco de la Reserva Federal va a cambiar y tiene un nuevo plan sobre cómo reducir la crisis de deuda aquí en los Estados Unidos. El único problema es que no puedes solucionar el problema de la deuda sin